¿Qué más? Vamos a mirar este tema de la confesión de fe de los hermanos menonitas. Nuestra iglesia, Iglesia Agua Viva, Iglesia Manantial de Agua Viva, formamos parte de lo que se llama hermanos menonitas. No es una denominación, hermanos, ¿ok? Hay una gran diferencia entre denominación y conferencia, ¿ok? Nosotros somos una conferencia de iglesias. ¿Cuál es la diferencia entre una conferencia de iglesias y una denominación? Es de que la denominación tiene una estructura que es como una pirámide. Hay un comité que rige sobre todas las iglesias y básicamente todas las iglesias cumplen con las normas de esta denominación, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. La iglesia bautista. La iglesia bautista es una denominación. Entonces, todas las iglesias básicamente tienen la misma estructura de cómo se rigen, tienen incluso hasta las mismas, ¿cómo se dice? Materiales de escuela dominical, materiales de niños, materiales de jóvenes, materiales de mujer, etcétera, ¿no? Todo lo tienen igual. Todas las iglesias es como que sí es un espejo, ¿verdad? Pero porque hay una estructura de liderazgo que este comité de acá arriba es el que gobierna todas las iglesias, ¿ok? Esa es una denominación. Nosotros somos una conferencia de iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Que cada iglesia, hermanos, voluntariamente dice: yo quiero ser parte de ustedes, ¿me aceptan? Entonces la conferencia dice sí, con una condición. ¿Cuál es esa condición? Que aceptes nuestra confesión de fe, que es este librito, ¿verdad? Eso es lo que nos une, eso es lo que tenemos en común. Ahora, cada iglesia tiene su propio liderazgo, ¿verdad? Iglesia Agua Viva, bueno, es un mal ejemplo, pero probablemente Iglesia Agua Viva y Iglesia Manantial de Agua Viva son muy parecidas, pero no iguales, ¿verdad? Voy a poner otro ejemplo, y digo a Manantial porque los hermanos salieron de aquí, probablemente que hay muchas cosas que son bien iguales a Agua Viva. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay otras iglesias en el distrito que, por ejemplo, una de las diferencias sería que hay otras iglesias que no tienen diáconos, tienen ancianos. Agua Viva tiene diáconos, pero en otras iglesias tienen ancianos. Es una diferencia, ¿no? Ellos escogieron trabajar de esa manera, y Iglesia Agua Viva trabaja de esa manera. Cada iglesia es autónoma, toma sus propias decisiones, tiene sus propias normas y todo esto, ¿no? Lo que nos une es esto. La única autoridad que la conferencia tiene, el liderazgo de la conferencia, es en cuanto a la licencia pastoral. Ahí es donde el distrito sí pudiera decir: hermanos, el pastor que ustedes tienen o el que están llamando para que sea su pastor, probablemente que no cabe en la confesión de fe, por lo tanto no creemos que sea un buen candidato para su iglesia, ¿verdad? O si llegara a darse el caso de alguna indisciplina moral o algo por el estilo, entonces el distrito pudiera intervenir hasta ciertos límites para poder solucionar esas cosas. En la conferencia, hermanos, tenemos un director nacional que es el que visita, ¿cómo se dice? Supervise? Yeah, there's another overseas. Lo que ustedes quieran. La idea es esa. Está arriba en cuanto más en lo que tiene que ver con la organización de la conferencia a nivel nacional. De ahí, hermanos, hay 5 distritos, y esto no lo puse en los Power, lo debía haber puesto, pues se me olvidó, hermanos. Hay 5 distritos: el del Pacífico, que es California y todos los estados de por allá; el central, que somos nosotros, que son los estados del centro; están los del sur, están los del este, y está la conferencia latinoamericana, que es en el sur, en Texas, ¿va? Cada distrito tiene lo que se le llama un ministro de conferencia, o ministro de distrito, o pastor de distrito. Hay muchas diferentes maneras como se le llama, que ese es el pastor de conferencia. Lo que se enfoca es en ayudar a la iglesia local, que ese es mi trabajo,
el pastor de conferencia más guapo que tiene ahorita la conferencia nacional. Lo están mirando, ¿okay? Pero bien humilde ese, me han contado, no sé. Él lo que se encarga es de visitar las iglesias, cuidar a los pastores principalmente y a la iglesia local. So, el pastor de conferencia, el district minister, él en realidad no tiene ninguna autoridad. Él trabaja por invitación. ¿Okay? So, si las iglesias lo invitan a determinadas reuniones, a tomar decisiones, a que les ayude en conflictos, en búsqueda de pastor, en reorganizar la iglesia, en administración, en estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las iglesias llaman al pastor de conferencia, hermano, puede venir a ayudarnos en esta situación. Entonces ya el pastor va y ayuda a la iglesia en determinadas circunstancias. El pastor de conferencia ni el director nacional pueden venir a la iglesia y decirles a ustedes, tienen que hacer esto. No tenemos esa autoridad. ¿Por qué? Porque somos una conferencia de iglesias. Si fuéramos una denominación, entonces probablemente que sí pudieran venir. Me acuerdo yo en México, formamos parte con mi familia cuando estaba pequeño todavía en la iglesia bautista. Entonces venía alguien y podía decir, ¿sabes qué? Este pastor se va a ir para allá y aquel se va a venir para acá. Y se hacía, no era como que la iglesia... Podían opinar y podían apelar a la decisión, pero en realidad era como que eso se hacía, exacto. Nosotros no somos una conferencia de iglesias. Eso es un poquito para que entiendan un poquito cómo trabajamos, hermanos. Por eso es tan importante este librito, hermanos, porque es lo que nos guía teológicamente y doctrinalmente. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ir repasando. La meta es que cuando terminemos cada clase, usted vaya a su casa con dolor de cabeza. Si no va con dolor de cabeza, significa que no aprendió. ¿Y si ya venimos con dolor de cabeza? Le va a dar más. ¿Okay? ¿Qué, hermanos? Semana, Juan Carlos, ayúdame, en vez de que estés ahí. El problema es de que, ¿por qué no te sientas acá y tú miras esta pantalla? Porfa. Es que necesito estar haciendo 3 cosas a la vez y no voy a poder. Cuando yo cambie esta, tú la cambias ahí. Ajá, porfa. Semana 1, hermanos, vamos a mirar el artículo número 1. Todos tienen este librito en español, ¿verdad? ¿No? Yo lo tengo aquí en inglés porque se me acabó en español. ¿Qué hay en español? Ahí hay más en español si alguien no tiene, pero me imagino que ya todos tienen. Vamos a mirar el artículo 1 y el artículo 2 de la Confesión de Fe. Y en sus otras, gracias Juan Carlos, en sus otras hojas, la familia de los hermanos menonitas. La hermana Doris, esta fue una traducción que yo hice, hermanos, de este libro. Probablemente que está bien mal. ¿Ok? Un montón, sí. Por eso. Repetidas palabras. Sí. La hermana Doris me va a ir ayudando a hacer las ediciones que sean necesarias, hermanos. Si por ahí encuentran alguna falta de ortografía, que le faltó una coma, un punto, subrayenlo y se lo hacen saber a la hermana Doris, porque la hermana Doris al final lo vamos a volver a redactar y entonces ese se va a publicar, hermanos. Ayúdenme. Okay. Ustedes son mis... ¿Cómo se dice? Voy a poner un montón de nombres de ustedes, ¿verdad? ¿Qué, hermanos? Un poco de historia. ¿Ok? Esto lo leyeron perdón, se me olvidó mencionar, hermanos. Este libro cada semana también tienen que ir leyéndolo. Creo que esta semana era la introducción y el capítulo 1. Si no lo leyeron, traten de leerlo porque cuenta bastante de la historia de los hermanos menonitas, hermanos. ¿Qué, hermanos? Son un poco de historia. You
can't see it. Well, what you need, Pastor, what you need. Oh, there you go. Hermanos, como anabautistas, comenzamos a leer la Biblia no en el relato de la creación, en el primer capítulo de Génesis, pero con la historia de Jesús y los evangelios. ¿A qué se refiere esto, hermanos? El movimiento anabautista, y lo vamos a mirar un poquito más adelante, empieza con la reforma católica, básicamente, ¿no? Y lo vamos a mirar más adelante, cuando Martín Lutero dice, no, esto está mal, lo que se está haciendo en la Iglesia Católica, necesitamos reformarnos. Pero lo que Martín Lutero quiere hacer con la reforma, hermanos, es cambiar un poquito el sistema de la Iglesia Católica, pero él dice, no todo está mal de la Iglesia Católica. Las indulgencias era uno de los principales problemas, ¿no? ¿Sí saben lo que son indulgencias, va? La mayoría de ustedes son católicos. Les estaba diciendo, a ver si habían escuchado. Las indulgencias era de que la gente podía pagar dinero para que sus familiares que habían muerto pudieran salir del purgatorio, ¿verdad? Esta idea de que se murió mi abuelito y mi abuelito no era tan buena gente que digamos, entonces usted iba con la Iglesia Católica, con el cura o con alguien y le decía, quiero que saquen a mi abuelito del purgatorio. Entonces el cura le decía, mira, pues te vamos a cobrar $500. Entonces usted le pagaba $500 al cura, entonces él le decía, ok, le voy a llamar al Papa para que el Papa interceda con Dios para que tu abuelito pueda salir del purgatorio. Esas eran las indulgencias, ¿ok? La razón de las indulgencias, hermanos, es porque el Papa que estaba en turno quería construir la iglesia de San Pedro. Y hoy en día usted puede ir a Roma y visitar la iglesia de San Pedro, que es una de las maravillas más hermosas que hay en el mundo, pero necesitaba dinero. Las indulgencias son lo que van a... cómo la Iglesia Católica va a sacar dinero para poder pagar para esta construcción. Esa es la reforma, hermanos. Después de la reforma viene este movimiento, lo que se le va a denominar los anabautistas. Que los anabautistas dicen, no solamente hay que reformar un poquito, hay que reformar un montón de cosas, ¿verdad? Una de las principales ideas que los anabautistas están diciendo es de que la idea no solamente de que tenemos que poner la sola escritura, pero también hay que ponernos a fijar en el bautismo, quiénes deberían de ser bautizados. Y ellos dicen, bíblicamente no hay ningún argumento para decir que los niños sean bautizados, sino que los adultos, los que han creído en nuestro Señor Jesucristo, sean bautizados. Entonces, por eso de ahí viene el nombre anabautista, que significa ser bautizado otra vez, básicamente, ¿no? De ahí nace los hermanos menonitas, ¿no? Vamos a mirar un poco de eso. A lo que se refiere cuando dice el movimiento anabautista, dice hay que enfocarnos en Cristo, en Jesús. De ahí comienza nuestra teología, de ahí comienza nuestra doctrina de lo que Jesús nos enseña, porque Él es el Mesías. Sí, el Antiguo Testamento habla de Jesús, el Antiguo Testamento nos apunta a Jesús. Entonces, como ahora estamos viviendo en el nuevo pacto, nuestra manera de pensar y de hacer todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que salir a partir de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De ahí viene esta idea. Los anabautistas, hermanos, empiezan a enfocar mucho en esta idea de necesitamos ser como Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía Jesús, hermanos? Jesús visitaba a los pobres. Jesús se preocupaba por los más indefensos. Jesús se preocupaba esta idea que es bien grande, hermanos, en cuanto a ser pacificadores. ¿Qué significa ser pacificadores? El movimiento anabautista dice, la iglesia y el Estado deberían de ser dos cosas totalmente separadas.
totalmente separada. La Iglesia Católica dice, no, la Iglesia debería ser la que domine el Estado. Por eso en aquellos entonces, hermanos, el Papa podía divorciar a los reyes. Porque estaba el Papa y estaban los reyes. Era así como funcionaba la jerarquía, el dominio. Primero estaba el Papa antes de que un rey. Los reyes ofrendaban y daban cosas al Papa y le decían, ¿sabes qué? Ya me aburrió esta mujer, ¿cómo ves si me divorcias? Pues ahí como que no me doy cuenta, pero como que me llega ahí unos cuantos lingotes de oro y joyas y cosas. Entonces el rey mandaba y el Papa autorizaba a divorciarse, ¿no? Y había un montón de corrupción en aquellos entonces, pero el Papa era el que tenía la autoridad. Entonces la Reforma dice, hay cosas todavía que podemos rescatar de eso. Los anabautistas dijeron, no, deben de ser dos cosas totalmente separadas, ¿no? No vamos a repasar todo esto porque se supone que ustedes ya lo leyeron en su casa. La siguiente, Juan. La iglesia primitiva. No sé qué tanto quisiera hablar de ahí, hermanos. Lo que sí quisiera mirar es para el segundo punto, hermanos. Para el año 320 la iglesia se había vuelto tan popular que el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. La iglesia primitiva, hermanos, hay un debate, ¿cuándo empieza la iglesia? Y yo quiero proponer, y vamos a decir que la iglesia empieza en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hay algunos que van a estar en desacuerdo conmigo, y está bien que estén en desacuerdo conmigo. Mi idea es que comienza ahí. De ese momento, hermanos, al año 320, la iglesia está siendo perseguida. No tienen paz. Emperador tras emperador los están persiguiendo. Los judíos los están persiguiendo. La gente que no les cae bien los están persiguiendo. Y adivine qué pasa con la iglesia primitiva, hermanos. Explota. Hay un crecimiento en la iglesia enorme, hermanos. Aproximadamente en 90 años, hermanos, la iglesia cristiana de los apóstoles ya está básicamente en todo el mundo, que era Europa y Asia en aquellos entonces, ¿no? Pero crece rapidísimo. ¿Por qué? Porque los hermanos están siendo perseguidos, no se pueden quedar mucho tiempo en un lugar, se tienen que estar moviendo constantemente, y a medida que se están moviendo constantemente, a donde llegan predicando el evangelio. Pablo es uno de esos primeros que miramos ese trabajo evangelístico, pero hay otros que en el libro de Hechos y en el resto del Nuevo Testamento como que no son no quiero decir que no son importantes, pero no leemos mucho de ellos, ¿no? Y después de Pablo hay otros que van a ser misioneros. La iglesia empieza a crecer hasta que este emperador Constantino, hermanos, de Roma, que es romano, supuestamente, y digo supuestamente, hermanos, porque quizás cuando lleguemos al cielo podemos investigar a ver si fue cierto o no. Pero dice que él tuvo una visión. Estaban dos personas luchando por el dominio del Imperio Romano. Entonces en aquellos entonces no era como que había votaciones y voten, quieren a este o quieren a aquel. No, era guerra, ¿verdad? El que se quede con menos soldados, ese es el que pierde, y el que mató a más, ese es el que gana, y ese va a ser nuestro siguiente emperador. Este hombre, hermanos, tiene una visión que dice él que fue de Dios, donde mira una cruz y como que Dios le revela cuál va a ser su estrategia de pelea. Y adivinen qué pasa. Gana. Entonces él dice, Dios me iluminó. Entonces este Dios se va a convertir en el Dios del Imperio Romano. Y desde ese momento, hermanos, la iglesia deja de ser perseguida y se convierte en la iglesia oficial del Imperio Romano. Básicamente de la noche a la mañana la iglesia ya es legal. Y no solamente es legal, sino que es lo más importante en el Imperio Romano. Entonces Constantino dice, ¿qué quieren? ¿Verdad? Y los primeros padres de aquellos entonces dicen, queremos iglesias, queremos tener recursos para poder tener
diferentes bibliotecas y entrenamiento. Y una de las cosas más importantes que hizo Constantino, hermanos, es de que va a Israel y desentierra todos los lugares más importantes del cristianismo. Si hoy usted va a Israel, va a mirar que hay un montón de iglesias católicas, porque ahí se estableció por orden de Constantino que ese lugar no lo podía tocar nadie, ¿verdad? Era el lugar de Dios. ¿Qué pasa con eso, hermanos? Fue lo peor que le pudo haber pasado a la iglesia, hermanos. Porque desde este momento, del año 320 en adelante, hermanos, hasta que viene la Reforma, probablemente que los primeros 200 años fue muy bueno. Hubo muchos credos y empezaron a batallar con un montón de problemas doctrinales y teológicos. Pero más adelante, hermanos, esta libertad, esta riqueza que la iglesia va a tener es lo que la va a convertir en una iglesia llena de corrupción y de pecado. Los curas tienen varias mujeres cuando se supone que son, ¿cómo se llaman? ¿Celibaces? Célibes. Eso, ¿verdad? Practican el celibato. Se oyó bonito eso. Practican el celibato. Y tantas cosas, ¿no? Pero solamente es un pequeño resumen, hermanos. Aquí está la reforma protestante, que lo puede leer un poco. Y lo que quisiera que nos basáramos, hermanos, es en esta otra, un poco historia de los hermanos menonitas. Sí, ¿dale otro? Ahí. Los menonitas, hermanos, empiezan en Polonia. Destacaron por sus habilidades de trabajar la tierra, ¿verdad? Esto es bien importante, hermanos, porque eran buenos agricultores, hermanos. Muy, muy, muy buenos agricultores. Los menonitas, hermanos, salían huyendo porque la Reforma, hermanos, principalmente la iglesia luterana, no le caen bien los anabautistas, ¿verdad? Incluso Martín Lutero llega a decir de que deberíamos de aniquilarlos a los anabautistas porque son herejes. Básicamente los acusa de ser herejes. Entonces no se llevaban bien. Los menonitas somos parte de este movimiento anabautista. Empiezan a sufrir mucha persecución y se van moviendo de un lugar para otro. Pero son muy destacados en trabajar las tierras, hermanos. Fundaron iglesias que les causó persecución y salieron huyendo a Rusia. Esta señora, hermanos, Catalina la Grande de Rusia, les abrió las puertas. Hasta cierto punto les da ciertas libertades de religión, que los menonitas eran lo que estaban buscando. Esto no lo van a encontrar en sus hojas, esto yo lo escribí. Los miro así como que... Una pregunta, ¿vamos a tener copia de ese PowerPoint o no? Los que quieran se los puedo mandar, pero necesitan ustedes decirme, Daniel, mándame el PowerPoint. Porque ese sí no está... Solamente es esta, todo lo demás. Es que me estaba dando cuenta que ya llevaba un montón y lo resumí y igual me estoy tardando un montón. Y ese es el resumen. Imagínense. Este tiempo, hermanos, cuando los menonitas se van a Rusia, hermanos, es un tiempo de prosperidad. Les va muy bien. Todas las cosas les empieza a ir muy bien, hermanos. ¿Qué pasa con la prosperidad, hermanos? Nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Es triste, ¿no? A los menonitas les empieza a ir muy bien y al mismo tiempo que les está yendo muy bien, se empiezan a alejar de las creencias centrales, doctrinales y teológicas que tenían en Polonia y que su fundador había plantado, que es Menno Simons, ¿verdad? Y no hablamos mucho de él, lo pueden leer en su libro. En las décadas de 1840 a 1850 surgió otro renacimiento centrado en el pueblo de Nadenfeld. Los miembros de este movimiento se denominaron la Hermandad, porque son un grupo de hermanos en la carne que dicen como que ya no estamos siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Empezaron a hacer cultos entre ellos como hermanos, nada más, ¿verdad? En la sangre. Pero de ahí empiezan a invitar a más gente, ¿verdad?
Y les empieza a llamar la atención a diferente gente que este grupo de hermanos se están volviendo otra vez a centrar en las escrituras, en practicar realmente lo que la palabra de Dios dice. Seguían siendo menonitas, pero ahora eran estos hermanos, que más adelante de ahí viene el nombre, hermanos, de hermanos menonitas, por este grupo de hermanos. Este sí está en su libro, lo saqué de su libro. El día de Epifania, yo nunca había sabido esto, ¿no? Hasta que leí esto, que mi papá siempre decía el día de Epifania. Yo no sabía qué era. Existe, ¿no? Que es ¿alguna hermana se llama Epifania? Probablemente que si alguien se llama Epifania es porque nació enero 6. Un grupo de hermanos se reunió en un hogar para una reunión de la hermandad, ¿verdad? Esta reunión resultó ser la reunión constitutiva de la iglesia de los hermanos menonitas. Aquí nacen, hermanos, los hermanos menonitas, que ahora usted y yo formamos parte de esta conferencia de iglesias. Formularon una carta de sesión que explicaba sus diferencias entre la iglesia madre. ¿Cuál es la iglesia madre? La iglesia de los menonitas. ¿Okay? Somos anabautistas, y de los anabautistas hay menonitas, y de los menonitas entonces estamos nosotros que somos hermanos menonitas. ¿Okay? Hasta ahí los voy a dejar, hermanos, porque en el movimiento anabautista los menonitas son uno de otros muchos que hay. ¿Okay? Pero no quiero decirles eso porque nos vamos a confundir más. ¿Okay? La carta afirmaba, de acuerdo con las enseñanzas de Menno Simons, y abordaban los abusos que veían en el bautismo, la cena del Señor, la disciplina de la iglesia, el liderazgo pastoral y el estilo de vida. Estas son las cosas que estos hermanos menonitas dicen: no, tenemos que centrarnos en lo que la palabra de Dios dice, tenemos que regresar a lo que la palabra de Dios dice. Básicamente les preocupaba que la iglesia aceptara como participantes en las ordenanzas a miembros y líderes que no daban evidencia de una vida redimida y disciplinada. 18 hombres firmaron el documento. En 2 semanas, 9 hombres más firmaron la carta de sesión. Dado que cada firma representaba un hogar, la membresía fundadora de la iglesia de los hermanos menonitas estaba formado por más de 50 personas. ¿Okay? Y ahorita, si me preguntan cuántos hermanos menonitas hay en el mundo, no les supiera decir, pero son un montón. La iglesia, la conferencia en los Estados Unidos, hermanos, hay aproximadamente, creo que son como 250 iglesias en Estados Unidos, y somos una de las más pequeñas del mundo. En el Congo está la conferencia más grande de hermanos menonitas, como con más de 1000 iglesias en Congo, en África. ¿Y sabe cuál fue una de las iglesias que mandó los primeros misioneros al Congo? Está en Minnesota, del Distrito Central. Eso lo que andan buscando en la página 17. Eso está en la página 17, dice la Maya. Es que también quieren que les haga todo, y hombre, ok, acuérdense, hermanos, acuérdense que aquí venimos a repasar. Esto se supone que ustedes ya lo leyeron en su casa, ¿okay? Sí, capítulo 1. ¿Y ese es el 2? No. Sí. Les adelanté un poquito para la... Bien inspirado. Okay, hermano, esa es la historia. Todas las clases, hermanos, ojalá, la siguiente clase vamos a empezar a tiempo. Hoy empezamos un poquito más tarde. La siguiente clase vamos a repasar un poquito de la historia nada más, ¿ok? La confesión de fe, hermanos. ¿Qué es una confesión de fe? Los que no sabían, son artículos que describen la posición de creencias de alguna persona, iglesia u organización. Por ejemplo, usted puede tener su confesión de fe, que esa va a ser parte de su tarea, hermanos. Yo quisiera que cada uno de ustedes escriba artículo 1, Dios. En sus propias palabras, escriba usted: creo que Dios es, y bla, 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 bla. Y en primera de bla, 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 bla,
capítulo bla, 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 versículo bla, 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 dice esto. O sea, no nomás me diga, Dios es amor. Dígame, ¿dónde en la Biblia dice que Dios es amor? ¿Ok? So, cada semana, la semana que entra, vamos a repasar artículo 1 y artículo 2. ¿Y saben qué voy a hacer la semana que entra, hermanos? Lo voy a hacer así. Voltéenme a ver. Lo voy a hacer así. Y donde caiga el dedo, esa persona nos va a leer qué escribió del artículo 1 y del artículo 2. So, vamos al azar, voy a pedir que algunos de ustedes compartan qué escribieron. Esta es la única tarea que tienen aparte de leer, hermanos. So, tómenselo en serio. Les va a ayudar mucho con sus propias palabras formular qué es Dios y dónde dice en la Biblia que eso es Dios. ¿Ok? Hay diferentes versiones, de cada confesión de fe. Hay diferentes versiones. Cada confesión de fe agregará aquellos artículos que son esenciales en su manera de creer y funcionar. So, la confesión de fe de los hermanos menonitas es diferente a la confesión de la iglesia bautista, es diferente a la confesión de fe de la iglesia presbiteriana, de los metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada conferencia o denominación van a tener una confesión de fe. ¿Okay? Esta es la de nosotros, que es la que me interesa que pongamos atención. ¿Okay? Introducción. ¿Qué son doctrinas? So, ya miramos qué son confesión de fe, estos artículos que nos dicen cuáles son las creencias principales. Ahora, cuando hablamos de doctrina, ¿qué es doctrina, hermanos? ¿Verdad? Las diferentes enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, esos son doctrinas. ¿Verdad? El bautismo es una doctrina, el liderazgo en la iglesia es otra doctrina, la alabanza es una doctrina, la Santa Cena es una doctrina. So, todas estas diferentes enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios, eso se llama doctrinas. Ahora, ¿qué es teología, hermanos? ¿Okay? So, básicamente la palabra teología significa el estudio de Dios. ¿Verdad? Teo y no me acuerdo cómo se dice, logos, la palabra. ¿Verdad? So, el estudio de Dios sería teología. Ahora, hay diferentes tipos de teología, hermanos. Teología bíblica, que la misma palabra lo escribe, el estudio de Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Está la teología histórica, que es el estudio de Dios a través de la historia. Y está la otra, hermanos, que es teología sistemática, ¿verdad? Que esta es la que nos vamos a enfocar un poco más, ¿ok? Teología sistemática. ¿Qué significa, hermanos? Una manera sistemática, o sea, hay un sistema, un proceso de mirar diferentes doctrinas bíblicas y poder confirmarlas a través de la palabra de Dios. So, por ejemplo, cuando hablamos del bautismo, el bautismo es una doctrina, pero vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de la Santa Cena y vamos a formular nuestra idea de qué es ¿qué dije? Bautismo, ¿eh? De qué es el bautismo a través de lo que las Escrituras dicen. So, si decimos, no vamos a bautizar solamente a adultos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, entonces esta doctrina tiene que estar reafirmada o sustentada por la palabra de Dios, por el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del bautismo? ¿Okay? So, estas son tres diferentes ramas, lo pudiéramos decir así, de la teología, y hay otras cuantas que en la verdad que no se me hace que sean tan importantes para nuestro estudio que estamos hablando aquí. Ahora, hermanos, esta clase básicamente, hermanos, es, ¿cómo les dijera yo? Solamente vamos a raspar, hermanos, un poquito de la superficie de lo que pudiéramos hablar de todo esto. Teología, este tema de la teología y principalmente de la teología sistemática, hermanos, lo podemos ir dando por pasos. Básicamente lo que vamos a hacer en esta clase, hermanos, es la introducción. De ahí pudiéramos ir a teología 1 y teología 2 y teología 3 y teología 4. ¿Verdad? Pues solamente vamos a ver la introducción. ¿Ok? ¿Listos? Listos. Se les mira en las caras esa pasión que tienen de que... Pasión. Ok,
Preguntas, hermanos. Preguntas hasta ahorita. Me voy a detener un poquito. Preguntas. No, es que yo sé que mis estudiantes son, pero... ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. So, estas serían los diferentes puntos de la teología sistemática. Son sistemas, está dividido, ¿verdad? Cada doctrina está dividida. Estas serían, hermanos, por ejemplo, el estudio de la palabra de Dios se le llama bibliología. ¿Ok? El estudio del Padre se le llama teología propia. El estudio de Dios Hijo se le llama cristología, del Espíritu Santo, neumatología, ¿verdad? Esta palabra es muy interesante. Cuando usted va a la no vino el hermano José, esta pregunta era para el hermano José Sánchez. Cuando usted va a la tienda y quiere buscar un compresor, le va a preguntar y le van a decir, vete al departamento de neumatología. Probablemente no le van a decir eso, pero ¿qué significa esta primera neuma? Viene de aire, ¿verdad? Y se recuerdan en el libro de Génesis dice que Dios, ¿cómo le dio vida al hombre? ¿Verdad? Viene de esta idea del soplo de vida, que es el Espíritu Santo. Por eso neuma es aire, ¿verdad? Neumatología, el estudio no del aire, pero del Espíritu Santo, ¿verdad? El estudio del hombre, de nosotros, se llama antropología, que ahí vemos cómo nació el hombre, el pecado del hombre, las consecuencias del pecado del hombre y cosas por el estilo, nuestra naturaleza humana y pecaminosa, ¿no? El estudio del pecado se llama armatiología, la salvación, soteriología, los ángeles, angelología, la iglesia, eclesiología, y el futuro, que al hermano Ariel le apasiona la escatología. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, hermanos. Solo para que lo tengan de referencia, hermanos. Si algún día le preguntan, ¿has leído el libro de Apocalipsis o el libro que habla de la escatología bíblica? La neumatología me dijo que estudiara la escatología. ¿Quién te enseñó eso? No, le va a decir, ¿qué significa? Le va a decir usted, no me preguntes nomás. Solo lo me parece. No sé qué es, pero se oye bonito, ¿verdad? ¿Qué más? Artículo 1, Dios. Es el estudio de Dios, entra en esta rama de la teología sistemática que se llama teología propia, ¿verdad? El artículo 1 de la Confesión de Fe dice que creemos en un Dios vivo y verdadero. Y voy a resumir un poco lo que dice el artículo. Pero es Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas. Dios es un Dios creador. Dios y sus atributos. ¿Cuáles serían algunos de los atributos de Dios, hermanos? Todopoderoso, omnipresente, soberano, proveedor, etcétera, 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 ¿va? Y el artículo de la Confesión de Fe va a dar algunos de esos atributos. Ahora, es un artículo bastante pequeño a comparación de todo lo que se pudiera hablar de Dios, ¿va? Pero cuando decimos Dios y sus atributos, creemos que Dios y cada uno de sus atributos son verdad, ¿verdad? Dios es este Dios con todos sus atributos. Todo lo que podamos pensar de Dios, eso es Dios, ¿no? Confesamos a un Dios como eterno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Ese es Dios. Su tarea es que ustedes me digan con sus propias palabras eso. Pero ¿y dónde dice en la Biblia eso? ¿Ok? Ya van 2 veces que se los voy explicando. No quiero que la semana que entra me van a decir, es que no nos dijo nada. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito más en esto, hermanos. Dios existe, hermanos. ¿Por qué existe? ¿Por qué sabemos que Dios existe? Ok. ¿Dónde dice? ¿Qué significa que Dios es eterno? No, que no tiene fin.
Solo podemos hablar, hermanos, podemos confirmar que Dios existe por medio de estas ideas o de esta manera de explicarlo. Cuando miramos el cosmos o el universo, hermanos, decimos, alguien tuvo que haber sido el creador de todo esto, ¿verdad? Una teoría muy famosa, que es la teoría de la evolución y todas estas cosas. El principio de esta teoría es de que existió este Big Bang, ¿verdad? Y que a partir de este Big Bang, la gran explosión, empieza el organismo de todas estas cosas. Pero si vamos un poquito más para allá, entonces, ¿quién acomodó todas las cosas para que esta gran explosión se pudiera dar? Porque aún en eso tuvo que haber algo. Y es ahí donde decimos nosotros, ese algo o alguien que le dio principio a todas las cosas, tuvo que haber sido alguien. ¿Y quién es ese alguien? Nosotros vamos a decir que es Dios. Y tenemos que poder defender un poco acerca de esto. Ese sería un argumento para nosotros poder decir que Dios existe, porque las cosas no solamente salen de la nada. Tuvo que haber algo que le dio un principio. La segunda, hermanos, es de que teológicamente sabemos que hay un orden de toda la creación. Y este orden se le atribuye ¿a quién, hermanos? A Dios. Y podemos mirar en Salmos capítulo 8 y capítulo 19 que nos habla de este orden que Dios constituye en la creación. Humanamente, hermanos, sabemos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. La teoría de la evolución dice que nosotros venimos ¿de dónde? De los monos. Nos parecemos a ellos. Algunos nos parecemos más a ellos que otros, ¿verdad? Pero va uno al zoológico y dice, wow, realmente que, ¿sabes? Andamos cerca. Andamos ahí. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que no, que nosotros venimos ¿de dónde? Venimos de Dios y fuimos creados, ¿qué, hermanos? A imagen y semejanza de Dios. Somos... En inglés se oye bien bonito, hermano, pero no sé cómo se traduce. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No es un accidente biológico, hermanos. No fueron años y miles de años de evolución para que pudiéramos del mono llegar a ser, del Homo sapiens, como lo llama la teoría de la evolución, a que ahora somos así como somos. No. Incluso ahora hay algunos que dicen, es verdad, la teoría de la evolución es un montón de mentiras, pero... Entonces, ¿cómo pudo ser que evolucionamos tan rápido? ¿Y sabe cuál es la nueva teoría que hoy se está desarrollando, hermanos? Es que venimos de los extraterrestres. Sí, somos extraterrestres. Somos extraterrestres. Pero la idea de que venimos de otro universo. Alguien hizo un experimento y nos vino y nos trajo aquí a la Tierra y nos enseñó cómo debíamos de hacer. Bueno, no solo el que hizo eso sería Dios. ¿Verdad? Romanos capítulo 1 nos habla mucho de esto, hermanos, porque dice que dándose cuenta de la creación se aferraron a sus propias doctrinas, se aferraron a que hay otra explicación. La explicación más simple, más lógica y lo que la Biblia nos enseña es que es Dios. Pero en nuestra humanidad pecaminosa estamos siempre tratando de buscar otra alternativa, otra manera de mirar las cosas, ¿no? La tercera es moralmente, hermanos. Moralmente conocemos por medio de la Biblia que Dios es el creador, estableció un moral dentro de su creación que no fue enseñado, sino que existe desde la creación. ¿Okay? En los 10 mandamientos, Éxodo 20, dice... no matarás. ¿verdad? Es la primera vez que bíblicamente pudiéramos decir, Dios dijo que matar era pecado. Pero entonces, ¿por qué Moisés, cuando mató al egipcio, salió huyendo? ¿Quién dijo que matar era malo? Si todavía no está en la Biblia, todavía no está en la ley de Moisés. Antes de eso, cuando Dios habla de vida. Alguien dijo, como que si mato a este es malo. ¿verdad? Ok, no matemos, ok, porque es malo. Antes que Dios lo instituyera,
el ser humano ya traíamos algo, porque somos la creación de Dios, una moral que nos decía, eso es. Pero de Caín y Abel fue que se... eso ¿Vieron qué le quedó pasó a en Caín? ese hermano. Pues, Que fue obvio. Era Dios. Sí, exacto. Ese sería otro argumento, ¿no? Desde la creación, porque Dios nos hizo, Dios implantó en nosotros esa moral que ya nos guiaba a no hacer lo que es desagradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Aunque no estaba instituido o estaba afirmado, pero dentro de nosotros ya existía algo. ¿Y es, amada mía? Pues por como fuimos creados a imagen de Él nos puso en nosotros como su manera de pensar, su manera de mirar las cosas. Exacto. Con eso venimos, con eso nacimos. ¿Pero quién lo puso allí? Dios. Okay. Por eso sabemos que Dios existe. ¿Ok? Si yo le preguntara alguna vez, ¿por qué existe Dios? No me va a decir, pues no sé, hermano, nomás, aquí estamos. Hermano José. Tengo una pregunta referente a lo que habla en Génesis cuando dice que Dios cubrió al hombre con pieles. ¿Hubo muerte animal? Probablemente, hermano, y de ahí en adelante sí tuvo que haber matado a alguien para hacerle las pieles, ¿no? Porque dice que lo vistió con pieles. Porque ahí referente es la primera muerte antes de Abel y Caín, ¿no? Ya. Cuenta como muerte. Cuenta como muerte, exacto. Ok, gracias. Y podemos mirar Romanos capítulo 2, 14 al 15 para mirar esto. ¿Okay? Artículo 1, Dios es Padre, hermanos. Dios es Padre. Jesús llama a Dios como Padre. Esta frase, Abba Padre, podemos clamar a Dios como ese Padre. El Padre es el que ama y provee un camino para que su creación pueda ser redimida. Lo podemos mirar en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16, hermanos? A su Hijo. Hasta ahí, ya sé que se los ama. Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Esta figura de Dios Padre, ¿verdad? Ahora miramos a Dios Hijo, hermanos, el Salvador del mundo, que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Y podemos mirar Romanos, los diferentes pasajes en Romanos. Jesús es quien cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Miramos que Jesús es el juez de la creación. Jesús es el Señor de todo lo creado. Jesús es el Señor de todos los poderes. Y lo miramos en esos versículos, ¿no? Jesús es el Rey soberano sobre todas las cosas, pero sigue siendo Hijo, Dios Hijo, Dios Padre, que tiene es el que ama, provee, nos protege, nos cuida, y todos los atributos de Dios Padre. Y miramos a Dios Hijo cumpliendo otra función diferente a la de Dios Padre. Y después va a venir Dios, que es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence. ¿Están de acuerdo con esta oración? Quiero que lo piensen bien, porque probablemente de aquí a 8 semanas les voy a volver a hacer esta pregunta, y probablemente que todos me van a decir que no. El Espíritu Santo es el que convence, ¿sí o no? Sí. Conste, y está quedando grabado. Es el que marca esa conversión, ¿verdad? Pasamos de muerte a vida. Somos bautizados a un cuerpo. El Espíritu Santo es el que nos une a este cuerpo que vamos a llamar iglesia. Nos equipa con los diferentes dones del Espíritu Santo. Y es la presencia de Dios en nuestras vidas como un ayudador y como un consolador. Y en varias ocasiones Jesús lo menciona, ¿no? Les voy a mandar otro consolador, no los voy a dejar solos, van a tener un ayudador y un consolador. Miramos la Trinidad. ¿Alguien sabe, hermanos? Le voy a dar un chocolate así grande al que me diga en qué versículo está la palabra Trinidad en la Biblia. Seguros.
Que les traje donas porque yo sabía que todos iban a contestar bien esta pregunta. La palabra Trinidad no está en la Biblia, hermanos. ¿Okay? La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero constantemente se nos da esta idea de esta Trinidad trabajando juntos. ¿Ok? También no recuerdo cuál es el versículo, pero hay un versículo que menciona a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. En mi otra Biblia sí lo tengo marcado y este tengo ahí. Probablemente uno de los versículos más populares donde encontramos estos tres juntos es cuando Jesús se bautiza, ¿verdad? Porque miramos que Jesús va y se bautiza como hijo. Incluso cuando Juan el Bautista le pregunta, yo debería ser bautizado por ti. ¿Y qué le dice Jesús? Deja porque así conviene, ¿verdad? Y a lo que se está refiriendo Jesús, hermanos, era parte de su obediencia al Padre el bautizarse, ¿verdad? Y miramos que se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y después sale ¿qué? El Espíritu Santo en forma de... ¿Qué miramos ahí? La Trinidad, ¿no? Primera de Juan 5:8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, pero habla de la Trinidad en otro sentido. Exacto. Pero la palabra. La palabra no, pero esa palabra Trinidad. Ya. La Trinidad, hermanos, este es súper importante, hermanos. Si no aprende nada en la clase, aunque sea aprendas esta frase, por favor. La Trinidad está compuesta por tres personas unidas sin existencia separada, hermanos. ¿Ok? Tres personas unidas sin existencia separada, hermanos. Se los voy a volver a repetir. Tres personas unidas sin existencia separada. Tan completamente unidas como para formar un solo Dios. La naturaleza divina subsiste en tres distinciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? No se pueden separar, no son tres personas diferentes, son una. ¿Ok? No son tres, es una. ¿Seguros? Ok. Creemos en la Trinidad, hermanos. ¿Por qué creemos en la Trinidad, hermanos? Por fe. ¿Ok? Y no por la lógica o la razón. Tartar, es del latín tratar. Que estoy inventando un nuevo idioma. Tratar, hermanos. Tratar de usar ejemplos, hermanos, nos llevará a caer en una falsa idea de la Trinidad. Vamos a mirar este corto video que Juan Carlos ahorita va a ir corriendo hacia allá arriba a ponerlo. Le puse tiene subtítulos, está en inglés, hermanos, so I'm sorry, pero es uno de los videos más divertidos y sencillos, hermanos, que nos explica la Trinidad. Alguno de ustedes, les voy a preguntar, muchas de las veces, aplástala ahí a ver si prende. Sí, aplástala ahí. Con el mouse, aplástale ahí donde están los dos monitos. Ay, no va a funcionar. Copia el link y luego abres una ventana en YouTube. No, hombre, Juan Carlos, solo copia el de ahí del PowerPoint, copia el link de YouTube. No estamos hablando de ti, Juan Carlos. No le entré así. Porque, hermanos, este video a mí me explotó la cabeza la primera vez que lo miré, hermanos, porque muchas de las veces tratamos de explicar la Trinidad, hermanos. No hay manera de explicar la Trinidad, hermanos. Cualquier
manera que usted quiera explicar la Trinidad, probablemente que va a caer en una falsa doctrina de la Trinidad. No tratemos de explicar la Trinidad con ejemplos, hermanos. Solo digamos, creemos en la Trinidad por fe, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias, Juan Carlitos. Yo tenía fe en ti, que Paola te iba a ayudar a poder hacerlo. Ahora sí, ponle el play, ponle el play ahí también. More about this Trinity thing. Yeah, Patrick, tell us. But remember that we're simple people without your fancy education and books and learning. And we're hearing about all of this for the first time. So try to keep it simple. Okay, Patrick? Yeah, real simple, Patrick. Sure, there are three persons of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yet there is only one God. Don't get what you're saying here, Patrick. Not picking up what you're laying down here, Patrick. Could you use an analogy, Patrick? Sure. Trinity is like water, and how you can find water in three different forms: liquid, ice, and vapor. Poner paz. ¿Habían escuchado antes esa? Yo la usé, hermanos. Sí, ¿no? Perdónenme la vida. Gracias a Dios que no aplicaron la ley del Antiguo Testamento y me hubieran apedreado. Pero muchas de las veces dije, para poder entender la Trinidad es como el agua, que es agua, pero tiene tres funciones: sólido, líquido y gas. Y ahorita va a explicar por qué no es bueno decir eso. ¿Ok? Ponerle. That's modalism, Patrick! What? Modalism, an ancient heresy confessed by teachers such as Noetus and Sibelius, which espouses that God is not three distinct persons, but that he merely reveals himself in three different forms. This heresy was clearly condemned in Canon 1 at the First Council of Constantinople in 381 AD, and those who confess it cannot rightly be considered a part of the Church Catholic. Come on, Patrick! ¿Se entendieron? Esta es una herejía que se llama modalismo, que dice que Dios se divide en tres diferentes partes. Al decir que Dios se divide en o toma forma en tres diferentes partes, está diciendo que entonces son separados. Y eso está malo. ¿Por qué? Porque es un Dios que no se separa, que es uno solo. Tres personas iguales en uno solo, que no se separan. Entonces, nosotros al decir, es como sólido, gas y líquido, es que estamos diciendo que se separan. ¿Ok? No digamos eso. Ok, sí. This heresy was clearly condemned in Canon 1 at the First Council of Constantinople in 381 AD, and those who confess it cannot rightly be considered a part of the Church Catholic. Come on, Patrick! Yeah, get it together, Patrick! Okay, then the Trinity is like the sun in the sky, where you have the star, and the light, and the heat. Oh, Patrick. Come on, Patrick. That's Arianism, Patrick. Arianism? Yes, Arianism, Patrick. A theology which states that Christ and the Holy Spirit are creations of the Father and not one in nature with him. Arianismo, que dice que Jesús y el Espíritu Santo fueron creados por Dios. Entonces, no son uno solo, fueron creación de Dios. ¿Sabe cuál religión en la actualidad va a confesar esto? Los testigos de Jehová. ¿Verdad? Ellos dicen esto: Jesús y el Espíritu Santo solamente son creación de Dios. No son uno solo, son creación de Dios. ¿Okay? Solo al decir las estrellas y el calor y la luz, es la referencia que está haciendo, son creación el uno con el otro, ¿no? Se producen el uno con el otro, y esto está mal. Sigue. Exactly like how heat and light are not the star itself, but are merely creations of the star. That's a bad analogy, Patrick. You're the worst, Patrick. All right, sorry. The Trinity is like this three-leaf clover here. I'm going to stop you right there, Patrick. Yeah, hold your horses, Patrick. You're about to confess partialism. Partialism? Yes, partialism, a heresy which asserts that the Father, Son, and Holy Spirit are not distinct persons of the Godhead, but are different parts of God, each composing 1/3 of the divine.
And who confesses the heresy of partialism? The first season of the cartoon program Voltron, where 5 robot lion cars merge together to form one giant robot samurai, obviously. I've never heard of Voltron. Of course you haven't. It's not going to exist for another 1,500 years now, Patrick. Yeah, get with the program, Patrick. I mean, really, Patrick. I'm going to stab you in the face, Patrick. Oh my God. Okay, that was probably a bit much. All right, I'll try again. The Trinity is like how the same man can be a husband and a father and an employer. Moralism again. All right, then it's like the 3 layers of an apple. Partialism revisited. Fine. Trinity is a mystery which cannot be comprehended by human reason, but is understood only. So, al final de todo, cualquier analogía que está tratando de decir cae en una herejía. So, al final, Patrick está bien frustrado y dice, la Trinidad es algo que no podemos explicar por razonamiento, sino solamente, ¿por qué? Por fe. Okay, thank you. Ya no, el resto termina ahí. So, no tratemos de usar analogías. Enfoquémonos en esa primera frase que está ahí. La Trinidad está compuesta por 3 personas unidas sin existencia separada, ¿verdad? Tan completamente unidas como para formar un solo Dios. La naturaleza subsiste en 3 distinciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Preguntas, hermanos. Cualquier pregunta que tengan no se las puedo responder por fe, hermanos. Okay. Y este es un tema muchas veces bastante complicado, bastante controversial hasta ciertos puntos, pero ojalá que esto les ayude un poco. ¿Preguntas? ¿Cómo se lo explico a los católicos? Bueno, se supone... La controversia que puede haber cuando queremos evangelizar a alguien, nos preguntan, esa es la primera pregunta que se pregunta, ¿no? ¿Creen en la Trinidad o creen en el Padre? Yo pienso que no estoy 100% seguro, me ha gustado, pero yo pienso que la Iglesia Católica va a afirmar la Trinidad de esta manera. Pero separados. Ese es el punto. Yeah. Ellos dicen que Dios fue el creador, el Hijo fue el que bajó, se separó, y el Espíritu Santo es el que está con nosotros. O sea, ellos lo ven como 3 personas. 3 diferentes, separadas. Ok, ya. Dígale que lea la Biblia más. Sí, ya. La semana que entra voy a tratar de traerles el modalismo, el parcialismo y el arianismo, como para que lo lean un poquito, que lo tengan de referencia, a lo mejor eso les ayuda un poco más. Ok. Artículo 2, hermanos, que sería bibliología. ¿Qué es bibliología, hermanos? El estudio de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? De la Biblia. Que a esto le llamamos, hermanos, la revelación de Dios. ¿Ok? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ¿qué dice? Toda la escritura es, ¿qué, hermanos? Inspirada por Dios. Esa palabra inspirada viene de la palabra pneuma, que significa Dios exhaló, Dios dio vida, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios soplada por Dios, ¿no? Inspirada por Dios y útil, y sigue el resto del versículo, ¿no? La revelación de Dios, hermanos, Dios se da a conocer de quién es Él y de su plan perfecto para su creación. Esta revelación es dada, hermanos, en diferentes maneras. Y vamos a mirar un poco, hermanos, revelación general y revelación especial. ¿Qué significa revelación general? Que es lo que Dios nos revela a todos, sin ningún obstáculo, lo dijéramos de esta manera. ¿Y qué nos revela? Nos revela la naturaleza, la providencia y la conciencia. Y la revelación especial, hermanos, entonces es Jesús y la palabra de Dios. So, cada vez que nosotros agarramos nuestra Biblia, estamos diciendo, esta es la revelación especial de Dios.
La naturaleza, todo lo que miramos allá, es la revelación general de Dios. ¿Ok? So hay dos diferentes maneras de mirarlo. Me hubiera gustado entrar mucho más en detalle en esto, hermanos, pero siento que este es uno de los temas que quizás estamos... ¿Puede tomar una y pasar las demás, hermanos? Este es uno de los temas que yo siento que estamos mejor instruidos. Si puede agarrar una y pasar las demás. Lo que les estoy dando en sus hojas es básicamente esto, hermanos. Así es como pudiéramos dividir la palabra de Dios, básicamente, ¿verdad? Miramos la revelación general, que nos habla de la naturaleza, la providencia y la conciencia. Miramos los pasajes, revela que Dios existe y la gloria de Dios, revela la omnipotencia de Dios y que Dios es el juez, revela que Dios es bueno con toda la gente, revela que Dios provee alimento para todos, revela que Dios levanta y quita a los gobernantes del mundo, y revela que Dios ha puesto sus estatutos en los corazones de todos, ¿verdad? Esa es la revelación general de Dios. Ahora, cuando hablamos de la revelación especial, hermanos, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Miramos los pasajes y nos revela cómo es el Padre, nos revela la compasión del Padre, nos revela que el Padre da vida a aquellos que creen en su Hijo, ¿verdad? La palabra, hermanos, o la Biblia, miramos, revela la doctrina, exhorta, corrige y guía al creyente para una vida santa, revela todo lo que Dios ha escogido revelar a través de los autores dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O vamos bien confundidos hasta aquí? Vamos a hablar de estas dos palabras, hermanos, que han causado mucha controversia a través de los años en la iglesia. Inerrancia. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra, hermanos? ¿La ha escuchado antes? Se oye bonita, ¿no? Les debería de gustar esta palabra. Digan que sí. Hermano, con esta palabra queremos decir que las escrituras, hermanos, poseen la cualidad de libertad del error. ¿Ok? Cuando decimos la palabra de Dios, la revelación de Dios que encontramos en las escrituras es inerrante quiere decir que no tiene error. ¿Ok? Ellas son. Diles en inglés para a lo mejor. No. Dinos. In error. I can't say it now, I got nervous. Okay. You put me on the spot. Están exentos de la responsabilidad de cometer errores, incapaces de cometer errores en todas sus enseñanzas, están perfectamente de acuerdo con la verdad. Dios es verdadero, las escrituras fueron exhaladas por Dios, que es verdad, o que es verdadero. Básicamente estamos afirmando, y nuestra confesión de fe no va a usar la palabra inerrancia. La confesión de fe va a usar esta otra palabra que significa infalible, que son muy parecidas. Infalible, si lo dije bien. ¿Qué significa infalible? Sin error, pero pudieran haber diferencias en las copias y traducciones. ¿Okay? Si usted me dijera, ¿cuál prefiero yo? Yo le dijera, yo prefiriera inerrancia, porque es como que es un poquito más concreto de decir que la palabra de Dios no tiene errores. ¿Ok? Infalible, entramos en una gran controversia, hermanos, con los ¿cómo se dice? Con las traducciones y las copias del griego y tratar de entender y definir las diferentes manuscritos y todo esto. Y digo yo, ¿para qué tanto? ¿Verdad? Infalible es un término un poquito más
filosófico, inerrante es un término un poquito más teológico. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Los dos son buenos, hermanos. ¿Verdad? Los dos son buenos. Pero inerrante como que es un poquito más bueno que el otro. Poquito, no mucho. ¿Okay? Pero en la confesión de fe, quiero hacer claro que nuestra confesión de fe va a decir infalible. La palabra de Dios es infalible. O sea que no tiene errores, pero hay que indagar un poco entre las diferentes traducciones, entre los diferentes manuscritos y entre las diferentes traducciones de la Biblia, que van a ver ahí por ahí algunas, no se le llama contradicciones, se le llama variantes. ¿Okay? Hay variaciones en todos estos escritos. Los que ya estuvieron en la clase de hermenéutica, es como que sí. Levanten la mano los que estuvieron en mi clase de hermenéutica. Sí, para que vayan terminando. ¿Qué más? Concluimos, hermanos. Preguntas. Debido al tiempo, hermanos, aquí no vamos a estar mirando mucho, no vamos a ir a mucha profundidad en algunos de los versículos. Más adelante probablemente que vamos a discutir algunos versículos bíblicos, pero me interesa mucho que en su casa sí repasen algunos de los versículos bíblicos y principalmente en su tarea, hermanos, escríbanme, sea lo que sea que usted vaya a escribir, dígame dónde dice en la Biblia que dice lo que usted dice. ¿Ok? Ok. El capítulo, la semana 2 vamos a hacer el artículo 3 y el artículo 4, hermanos. No, pero de la tarea, Dios Padre. Sí, la tarea va a ser del artículo 1, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y del artículo 2, que es la revelación de Dios. Con sus propias palabras, dígame qué es Dios y dígame qué es la revelación de Dios. Esas dos preguntas. Y no me tiene que escribir 15 páginas, hermano. O sea, no me diga que no tiene computador. No lo quiero en computadora, hermanos. En un papel, con un marcador, con un crayón de los que sus hijos dejan tirados en la casa. Si no tiene, hágase una cortadita y con sangre. Escríbame, no sé, lo que usted quiera, pero escriba algo y tráigalo la semana que viene.